Cómo nos gozamos este fin de semana y estamos contentos porque lo que Dios hizo en mi vida, o lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy en mi vida, dice la palabra del Señor que estas mismas aflicciones se irán cumpliendo en todos los hermanos en todo el mundo. Y yo sé que lo que Dios ha hecho en mi vida hasta el día de hoy, más de alguno de los hermanos aquí que están presentes y en algún otro lugar donde estén mirando esta transmisión, se van a identificar un poco, porque el Señor hace nuevas todas las cosas cuando venimos a Él y experimentamos la transformación y el cambio, no solamente aquí adentro y acá adentro, en nuestra mente y en nuestro corazón, sino también en nuestro cuerpo. Amén, hermanos. Y hablamos de los milagros en nuestro cuerpo, en lo físico. Así que esto es un gozo compartir esto con el respaldo y con la bendición que tengo de que esta noche me acompañe mi esposa Normalicia Gámez y mi hijo Yair Eliezer Martínez, que están conmigo este día, y me siento muy gustoso porque que alguien verifique o que alguien certifique es bíblico. Dice la palabra del Señor que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Amén, hermanos. Y a lo mejor ustedes dicen, esta persona que está ahí es un desconocido, no sabemos si es cierto o no es cierto. Para ello quiero comentarles un poquito acerca de mí, de mi vida, de mi matrimonio, de mis hijos, brevemente, aunque una hora es mucho. Sé que a lo mejor ustedes dicen, nos vamos a aburrir, nos vamos a cansar, porque ¿qué tenemos que saber de la vida de un hombre X, un granito de arena en este universo? Bueno, hermanos, lo hacemos con la intención de que tengan una idea de lo que Dios ha hecho, de la naturaleza del milagro que Dios ha hecho. Para ello quiero tomar una escritura, y se encuentra en el Santo Evangelio según San Juan, en su capítulo 3, y solamente, no voy a leer todo, pero solamente una parte de esto. En el verso voy a leer del verso número 10. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso número 10. Jesús respondió y le dijo, para que entrar en contexto, está hablando con Nicodemo, un hombre muy importante entre los religiosos de aquel tiempo, ¿verdad? Mientras se encuentra su escritura, Jesús habla con Nicodemo. Nicodemo, siendo una persona muy importante, no quería que sus jefes o los líderes con los que él se codeaba, con lo que era su círculo social, supieran que había venido a Jesús. Así que dice la escritura que vino a Jesús de noche y tuvo una plática con él. Entre esta plática viene la conversación que estamos tomando este día. Verso número 10. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Verso número 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Tomen su lugar. Dios bendiga a esta hermosa iglesia Maranata, a su pastor, su familia, toda la familia Cavazos. Amén. Y contar un testimonio a veces no es fácil, aunque con la práctica de estar todos los días predicando en el templo y por las casas, nos volvemos comunicadores. Pero a veces ordenar en una secuencia, en una cronología de tiempo, a veces no es tan fácil. Sin embargo, quiero ser de una forma breve, aunque el pastor nos dio una hora, a lo mejor ocupamos menos, ¿verdad? Para no aburrirlos. Yo sé que la palabra del Señor no aburre, pero a veces quisiéramos escuchar compacto algo, entenderlo y decir, así quiero que sea. Pero para ello tenemos que saber lo que hay antes, lo que hay en el presente y lo que Dios quiere después. Por eso quiero comentarles, mi nombre completo es Alberto Martínez Vargas. Acabo de cumplir años este 7 de marzo, soy del 72. Así que cumplí 53 años y estoy casado con mi esposa
Normalicia Gámez, y tengo 4 hijos, 3 niñas y un niño. Fue lo que Dios nos quiso mandar. Solamente las 2 más grandes están casadas y los 2 más chicos están solteros. Y cómo nos conocimos es parte de nuestra historia, pero les quiero mencionar que mi esposa es creyente cristiana desde la edad de 7, 8 años, pero yo conocí el Evangelio desde los 17 años. Antes de los 17 fue una vida ordinaria, fui de la religión tradicional, de la religión popular, y odiábamos el Evangelio, odiábamos tanto al evangelista como al predicador, al misionero, como las iglesias, es más, a los cantos, y lo digo para vergüenza mía, les componíamos groserías, le cambiamos la letra y lo decíamos con maldiciones, y apedreábamos las iglesias, apedreábamos los templos. Había muy pocos, por cierto, y íbamos a la puerta de la entrada de los templos, gritábamos cosas, los techitos de lámina, hermanos, los apedreábamos para que se oyera fuerte hasta adentro, y era una falta de aceptación hacia el cristianismo, porque nos habían inculcado que no hay otra religión verdadera, que hay que seguir la tradición de nuestros padres. Así que cuando mis papás, mis abuelos me contaron esto, yo formé un concepto de que todos los que estaban fuera de la religión popular eran gente, lo voy a decir con respeto, pero era mi forma de pensar, era gente retrógrada, gente que no tenía conocimiento de nada, que era gente totalmente sin letras, así que era digno de despreciarlas. Así que las despreciábamos, mis compañeros, amigos o vecinos de la colonia, las despreciábamos. Yo recuerdo que nos juntábamos en la esquina los muchachos, y cuando llegó el tiempo de ser un poquito más grande, de más edad, empezábamos a salirnos de la esquina y nos íbamos a los antros, nos íbamos al billar. A veces me tocaba salir de la prepa y nos íbamos a algunos lugares, discotecas. Le estoy hablando de los años 87, 86. Pero pasaron situaciones en donde necesitamos comprender diferentes cosas de la vida y nadie nos daba razón de ellas. Así que una ocasión llegó un pastor a nuestra casa. Y mi madre lo recibió con groserías, con maldiciones, y le dijo: venga hasta la noche, ahí a esta hora de la noche va a estar el viejo borracho de mi esposo para que él los atienda, porque él necesita eso que ustedes le quieren hablar, yo no lo necesito. Aquellas personas fueron corridas con groserías, con maldiciones y con esa excusa que a las 8 o 9 de la noche, hermanos, lo hicieron. Regresaron a las 9 de la noche, estaba lloviendo, traían su paraguas, sus botas, sus impermeables, y bajo la lluvia tocando la puerta, y no les queríamos abrir porque los identificamos en medio de la oscuridad que eran los hermanos. Cuando ellos siguieron tocando, mi mamá le dice a mi papá: ¿sabes qué? Ahí te los dejo, atiéndelos. Y todos corrimos, cada quien a su cuarto, a escondernos. Y por primera vez llegó un pastor a la casa, a nuestra casa. Mi papá, por respeto, lo recibió y hábilmente le sacaron una segunda cita, y luego le sacaron otra y luego otra, de tal manera que empezamos a ver más seguido al pastor y a su esposa en nuestra casa. Mi pastor en ese tiempo, el pastor Rubén Hernández, ahorita me parece ser que está en Mission, Texas, y ha sido una bendición para mí haberlo oído ese pastor. Cuando lo oímos por primera vez, porque siempre le sacábamos la vuelta, me decidí a hacerle la vida difícil. Yo era un joven de 17 años, como lo menciono, estudiante de preparatoria. En el colegio donde yo estaba también estudiábamos etimologías de la lengua española. Así que pensé que era demasiado listo como para tratar con un hombre analfabeta. Ese era mi concepto. Y le empecé a hacer muchas preguntas, y cada vez que lo hacía así como con desprecio,
pero este hombre empezó a abrir la Biblia y a comentarme respuestas que cuando yo le decía, ¿y en qué se basa con esa respuesta? Me abría la Biblia y dice, mira, aquí dice la Biblia. Así que me fue causando intriga, porque ellos se basaban en la Biblia y yo no la conocía, era una desventaja para mí. Yo conocía de otros libros, según las materias que yo estudiaba en la preparatoria. Así que me puse a investigar que cuando niño, aquí en San Juan, más allá de Cadereyta, cuando niño nos visitaban mucho los del portafolio y el paraguas y me regalaron una Biblia. Bueno, no es una Biblia exactamente, pero ellos dicen que es la traducción al Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Y la busqué esa Biblia, ese libro, y empecé a querer estudiarla para contradecir al pastor. Así que cuando el pastor venía, yo tenía ya el libro en mi mano y lo empezaba a retar y argumentar. Empezaba a tratar de objetar todo lo que él hablaba. Y cuando pasó espacio de algunos 2 o 3 semanas después de estar dialogando con él, me di cuenta que este hombre conocía demasiado. Y tuve que decidir en mí mismo escucharlo para ver en qué se equivocaba. Todo esto, mi hermano, mi hermana, era porque traíamos muy arraigado el fanatismo religioso, como muchos de nosotros nos ha pasado, la tradición de nuestros padres. Así que cuando en esta inercia de estar escuchando yo a ese pastor, me doy cuenta que ese pastor, su situación económica no era muy buena. Entonces yo de ahí me agarré para pensar y decir, bueno, si Dios es tan bueno y tan poderoso y todo lo que usted me dice, pastor, ¿por qué está batallando con la economía? Y simplemente él me sacó una cita bíblica y me dijo, el Señor Jesús cuando los mandó, no los mandó llenos de oro o de plata. Y yo recuerdo que me dijo, no lleven capa ni alforja, váyanse. Y me dijo, bueno, para todo tiene respuesta con la Biblia este hombre. Y créanme, hermano, yo quería encontrar alguna falla, algún error. Entonces llegó el momento en que me invitó a ir a la iglesia. Y cuando yo entré a la iglesia, esa iglesia, mi hermano, por fuera era un tejabán horrible, feo, lo digo con respeto porque era la casa de Dios, pero tenía láminas de cartón, tenía solamente una escuadra de paredes, o sea, una pared de ese lado y otra de ese lado. Las otras 2 paredes no existían. Así que me daba vergüenza que estuviera abierto, que pasaran los vecinos, y me fui yo al mero rincón. Y estando en el rincón, procuraba, estaba nada más viendo que no pasara ningún vecino. Y cuando yo prestaba atención a los cantos que estaban cantando, eran cantos que nunca había oído y cantos muy bonitos que estaba cantando él. Y empezó a platicarnos acerca de algunos ejemplos de la Biblia. Empecé a sentir un nudo en mi garganta y empecé a pensar, esto no tiene nada de malo lo que yo había oído. Y vino la aceptación. ¿Qué es lo que yo había oído acerca de los evangélicos, de los hermanos, de los cristianos? Un dicho muy popular, de entre muchos, era que cuando los hermanos llegaba un momento en el que gritaban aleluya, aleluya, y a mí me habían dicho que apagaban la luz y que cada quien buscaba a la suya. Y pues yo era soltero, así que decía, ¿a qué horas van a apagar la luz? Eran dichos que se habían oído, pero yo no vi que se practicara nada de eso. Otra de las cosas que yo había oído es que eran rateros, que los pastores le exigían a la gente dinero y que les lavaban el coco. Y yo estaba esperando a ver de en qué forma. Yo créanmelo, hermanos, que tenía un tiempo de aceptación, pero tenía mucha desconfianza por todo lo que nos habían dicho de los hermanos. Así que ese tiempo, hermanos, de estar ahí escuchando y viendo todo lo que hacían, yo pensaba, ¿en qué momento van a hacer lo que se habla, que se dice y que se dice que se hace dentro de una iglesia cristiana? Cuando terminó el servicio, la reunión,
quedé lleno de preguntas, pero con una aceptación mayor todavía. Y en medio de esa aceptación, el pastor me dijo: si no tienes Biblia, esa que tienes no es una Biblia, si no tienes, te vamos a conseguir una Biblia, ¿la aceptarías? Y yo gustosamente le dije que sí. No sabía lo que iba a pasar en el futuro. Lo que sí sabía, mi hermano y mi hermana, es que yo quería regresar otra vez a esa iglesia. La forma y el aspecto que tenía ya no me importó. Yo lo que quería era seguir escuchando. Ese grado de aceptación crecía. Pero por otro lado, en mi casa había problemas fuertes en el matrimonio de mis padres. Había problemas fuertes entre nuestros hermanos. Éramos 6 hermanos. Y cuando yo llegaba a mi casa, pues se burlaban de mí. Yo era el único que estaba asistiendo a esas reuniones. Esa etapa, mis hermanos, fue una etapa muy difícil, muy difícil. Como joven, yo vestía como el resto de los jóvenes alocadamente. Hubo muchos aspectos o muchas formas en las que tenía que hacer cambios, muchos cambios que tenía que hacer, y me resistía. La forma de vestir alocada, la forma de hablar, las palabras, me estaban dando herramientas, me estaban dando argumentos para decir: ya no voy a la iglesia. Pero una de las cosas fuertes que me estaba frenando era que los sábados y domingos, los sábados era religiosamente obligatorio que nos íbamos a los bailes. Era obligatorio. Y tenía compañeros, vecinitos de la esquina y de otras cuadras más adelante, que recuerdo que ya estaba yo con la idea de regresar a la iglesia constantemente, sin que yo me dijera a sí mismo: ya soy cristiano, ya soy hermano. Yo no lo entendía eso. Yo lo único que quería era seguir escuchando. Pero recuerdo que, y se me quedó muy marcado, y lo he mencionado en la iglesia donde estoy ahora predicando, que una ocasión me estaba yo peinando frente al espejo y grité y escuché que gritaron: Alberto, vas a salir. Y me acordé que habíamos quedado con los muchachos en ir a un baile. Y mi mamá dice: ahí te hablan afuera, vete con los muchachos. Y yo le decía: diles que no estoy. Dice: pues a ver, sale tú y diles que no estoy. Pero dentro de mí, hermanos, estaba la lucha, estaba la pelea. Yo me estaba peinando para irme al culto, para irme a la reunión. Y allá afuera me estaban esperando los muchachos para que los acompañara, para que nos fuéramos al baile. Y dentro de mí pasó este pensamiento: voy a ir al culto. Y me imaginaba: voy a estar en el culto, va a estar cantando el pastor y va a estar predicando, y ya como a eso de tantas horas, 2 horas, 3 horas, voy a venir y va a ser temprano todavía. Pero si me voy desde ahorita con los muchachos, teníamos por costumbre que antes o después o terminando el baile nos apedreamos con otra colonia, a puro riscazo, a pura pedrada, y eso era adrenalina pura. Y recuerdo que luego venía la policía y nos correteaba, y alguna vez donde nos metíamos a las casas, donde fuera. Pero yo recuerdo que esa vez pensé para mí mismo: ¿cómo es que me vine yo a meter acá con los hermanos? Ahorita no tuviera ese problema, ya hubiera agarrado y ya me hubiera ido con los muchachos. Pero yo sentía que tenía que ir a la iglesia. Sentía que tenía que ir a escuchar a ese hombre del cual yo todavía estaba queriendo aprender más, tenía ciertas dudas, pero ya tenía un grado de aceptación muy amplio. Así que ese día decidí no ir con los muchachos al baile, y a partir de ese día mi confianza en ir a la iglesia se hizo más grande, que ya no dejé de ir constantemente a la iglesia, el fin de semana y entre semana. ¿Qué pasó? Que después me veían los muchachos y yo les sacaba la vuelta. Los veía que estaban en la esquina todo el montón y les sacaba la vuelta. ¿Saben por qué? Porque no me quería enfrentar a la pregunta: oye, ¿qué te hiciste? ¿A dónde andas? ¿Por qué ya no te juntas con nosotros? Pero uno de ellos ya sabía, porque me había visto pasar y me había preguntado: ¿dónde vas? Y le dije:
voy allá con los hermanos. Bueno, nada más a uno le dije, al rato todos sabían. Así que cuando yo pasaba, hermanos, todos me tiraban carrilla, todos me gritaban cosas, órale hermanito, y aleluya, y empezaban, hermano, a ofenderme y a provocarme. Entonces me enfrenté yo a un reto muy grande. Ya no solamente era en la casa, con mi familia, mis hermanos, mi papá, sino también con mis amigos, entre comillas. Y eso fueron luchas de juventud, luchas muy fuertes que yo pasé. Pero algo que estaba sucediendo era que mi amor hacia Dios, hacia las cosas de Dios, mi atracción hacia las cosas de Dios crecía cada día más. Y recibí una invitación del pastor que dijo, voy a ir a la sierra de Papantla. Voy a ir a la sierra de Papantla a evangelizar. ¿Me acompañas? Les menciono, yo era estudiante y empecé, mis hermanos, a organizar mis tiempos, mis horarios. Y le dije al pastor, sí, vamos. Y empecé a salir con él. Y donde quiera que iba él predicaba muy bonito, predica muy bonito, toca el bajo sexto, toca muy bonito. Sus hijos todos cantan y tocan muy bonitos. Dios bendiga a toda la familia Hernández. Prado, ellos son de los Prado, muy conocidos aquí en todo el área, por algunos grupos seculares. Son de los Prado, y donde quiera que andábamos recibía toda la atención del pastor, porque Dios lo usaba mucho, campañas, él era maestro de instituto bíblico. Así que yo no sabía nada de eso, pero yo veía la aceptación que tenía donde quiera que iba. Todo el mundo quería que fuera a su iglesia. Así que, mis hermanos, yo empecé a ver, siendo recién ingresado a este ambiente del cristianismo, que empezaban a hacer esto, ponían las manos, ungían con aceite, y había personas que se caían, había personas que decían, Dios me hizo sano cuando el pastor oró por mí. Y era esa parte de la etapa de las emociones. Yo batallé mucho, hermanos, batallé bastante, porque yo decía, sí creo lo que dice Dios en la Biblia, pero no creo que esté hablando en lenguas. No creo que haya sanado este hombre, esta mujer, o que lo que diga sea cierto. A lo mejor mintió y dijo que tenía una enfermedad y no la tenía. Yo estaba yendo a la iglesia, pero tenía muchas dudas. Yo sé que, por eso les mencionaba, a lo mejor algunos se van a identificar, porque hay personas que asisten a las iglesias, pero su grado de confianza todavía va creciendo, todavía está en esa etapa de crecimiento, y tiene cierto recelo, tiene cierta desconfianza en algunos aspectos. Abren la Biblia, la leen y la creen, pero cuando se trata de otras áreas, como es la oración de fe, cuando es ofrendar, diezmar, cuando es visitar, viajar para ir de misionero o hacer otras cosas que involucren movimientos, traslados, orar, ayunar, entre otras muchas cosas, ahí es donde nos detenemos un poquito y nos ponemos a ser más críticos y observadores. Así que esa etapa, hermanos, me costó mucho trabajo, mucho trabajo. Entonces, pasando las semanas, escuché que el pastor habló del bautismo. Y cuando él habló de ese tema del bautismo, yo no batallé con eso. Yo le dije al pastor, cuando terminó de predicar el bautismo, le dije, pastor, yo quiero también eso que usted dijo que se hace con las personas. Aunque yo ya fui bautizado, pero yo fui bautizado en la religión popular. Mi madre tiene fotografías donde yo estoy de bebé en las manos de aquel hombre de la túnica, y me está echando agüita en la cabeza. Un bebé muy bonito, por cierto. No es cierto, ¿verdad? Pero sí tiene una foto donde me están bautizando, y yo sé que estoy bautizado por eso, aparte porque me dijeron. Entonces yo quiero ese bautismo, le dije al pastor, aunque ya soy bautizado, pero yo quiero ese bautismo, porque sí entendí que era un requisito. Dios nos pide muchas cosas, nos manda muchas cosas, entre ellas creer, arrepentirse, bautizarse, seguir creyendo, seguir caminando, ¿verdad? Dios nos pide muchas cosas, ¿verdad? No es el único, pero es entre una de las muchas cosas. Así que dije, yo lo quiero. Y el pastor me dijo, no, estás muy nuevo en esto. Yo me acuerdo que le rogué al pastor como 2 o 3 veces. Y me dijo, déjame, lo pienso, piénsalo tú también, y la otra semana hablamos. A la otra semana le volví a insistir, pastor, hábleme del bautismo más, quiero el bautismo.
¿qué te parece si hablamos la otra semana? Yo era muy joven, el ambiente donde venía era un ambiente tremendo, así que él me decía, espérate, piénsalo, analízalo. Para no tomar mucho tiempo en este punto, les quiero mencionar que se juntaron varias personas que iban a ser bautizadas, y le dije al pastor, si va a bautizar, pastor, considéreme a mí también para ser bautizado. Y el pastor dijo, está bien, voy a platicar contigo acerca de ese tema. Y fue a mi casa, me abrió la Biblia y estuvimos teniendo algunos temas acerca del bautismo. Cuando yo fui bautizado, yo recuerdo que leyó el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, que dice, el bautismo que ahora corresponde nos salva, pero no nos quita las inmundicias del pecado, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios. Entonces, él me explicó esto y me dijo, cuando una persona se bautiza, hay muchas luchas, hay pruebas desde antes y aún después. Así que ora, ayuna, proponte a caminar en serio con Dios. Entonces, yo dije, sí, se me hizo fácil. Tenía 1 o 2 semanas de que me había bautizado y mi hermana, ahora es creyente. En ese tiempo yo era el único que iba a la iglesia, pero mi hermana tenía 15 años, yo tenía 17. Así que yo fui bautizado a los 17 años, un 1 de mayo de 1987, y mi hermana de 15 años con sus uñas largas y teniendo muchos problemas en la casa, mi hermana provocó una situación y me empezó a ofender, me empezó a dar cachetadas, me pegó en el pecho y me dejó muchos rasguños y me estaba provocando. No aguanté la provocación y así como dice 1 Pedro 3:21, que las inmundicias de la carne aquí están todavía. El bautismo es por causa de la conciencia, decir que diste un paso de obediencia, pero aquí están todas las inmundicias de la carne. ¿Cuáles son esas inmundicias? Bueno, el odio, el resentimiento, la amargura, muchas cosas con las que batallamos todavía. Así que cuando mi hermana me estuvo provocando, respondí, salió el viejo hombre y de un solo golpe tiré a mi hermana por allá. Y cuando le pegué y que en esa fracción de segundos me acordé que acababa de ser bautizado. Me tiré de rodillas llorando y mi hermana tan pronto como cayó se levantó y vino y empezó a golpearme, a agredirme, estando yo de rodillas ahí llorando al Señor. Y cuando ella me vio llorando, pensó que me había dado un mal golpe y dijo, ¿qué tienes? Y empezó a preocuparse. Y le dije, es que me acabo de bautizar. ¿Y eso qué? Es que le entregué mi vida a Jesús. Pero ¿y eso qué? No debo de hacer de esto, de pegarte, de estar peleando. Hermanos, terminamos abrazados llorando, mi hermana y yo, inconversa todavía. Y ella me dijo, yo quiero sentir eso que tú también sientes. Ya no querer pelear, porque todo mundo, hermanos, en los hogares donde hay pleitos, hay borracheras, hay situaciones difíciles, la gente ya no quiere, las situaciones que no sabe cómo hacer el cambio de vida. Entonces, ese error que yo cometí sirvió para que mi hermana se convirtiera a Cristo. Cuando ella estuvo llorando ahí conmigo, me dijo, yo quiero ese cambio, yo quiero esto que tú tienes, pero no quiero ir con palabras feas, a esa iglesia. Ella quería los frutos, quería la bendición del cambio, pero no quería el fanatismo, la religiosidad, porque todo mundo le sacamos la vuelta a eso. Queremos a Jesús, pero no queremos que nos laven el coco según nosotros, ¿verdad? Así que mi hermana empezó a decirme eso y le dije, mira, hay un evento para jóvenes allá en Cañada de Negros, en Guanajuato. Vamos, dice, pero es lo mismo que aquí. No, es un evento de jóvenes, pero no quiero que vayan a estar aplaudiendo y cantando. Eso a mí me fastidia, yo no quiero saber nada de eso. No te preocupes, vamos. ¿Cómo le hicimos, hermanos, para conseguir boletos del autobús para ir para allá?
Créanmelo, hermanos, que batallamos un poquito, pero nos fuimos, mi hermana y yo. Y cuando estuvimos allá en el campamento juvenil, éramos cientos de jóvenes de todos los puntos del país. Y entonces mi hermana, al ver a algunos jugando voleibol, otros fútbol, empezaron a hacer dinámicas. Mi hermana dijo: yo pensé que los hermanos eran aburridos. Yo pensé que nada más iban a estar golpeando el pecho de rodillas ahí con la cabeza en el piso. No, espérate, le digo, eso no es la iglesia. La iglesia, o los creyentes, los cristianos, somos muy felices porque tenemos a Jesús. ¿Cierto, hermanos? Y entonces ella dijo: no, pues esto está bien. Así que se integró con los demás jóvenes. Y al otro día, un día después de estar ahí, después de todo el día, hermanos, era enseñanza, desde que amanecía, enseñanza, luego dinámicas, había culto, luego otras dinámicas y luego enseñanza. Terminábamos a las 10 de la noche y al otro día igual, al tercer día, hermano, bueno, era lo mismo, eran 3 días de campamento. Al segundo día, ella me dijo: hermanito, yo quiero bautizarme. Entonces le dije: ¿cómo? ¿Estás segura? Le dije: pues si yo batallé semanas y tú con dos días aquí ya te quieres bautizar. Dijo: no, yo quiero bautizarme. Y no le quité de ahí, así que hablé con el pastor local, el hermano Chuito López, Dios lo bendiga, el hermano, él ya partió con el Señor. Hablé con el pastor, nadie me conocía, yo no los conocía a ellos. Pregunté quién era el pastor. Yo era un recién llegado a la iglesia cristiana, pero sabía que había una autoridad. Me dirigí con el pastor y le dije: miren, nosotros así, mi hermana quiere bautizarse. Dijo: adelante, hermano, ¿usted se hace responsable? Digo: sí, yo me hago responsable de ella. Así que la bautizaron ahí en el Pozo de Jacob, en Cañada de Negros, en Guanajuato. Cuando regresamos a la casa ya éramos 2 creyentes. 2 creyentes. Y como mi hermana era la consentida de mi papá, ¿qué cree? Empezamos a trabajar con mi papá. Y empezamos a hablarle a mi papá. Y mi mamá era muy dura. Convencimos a mi papá que fuera. Mi mamá no quiso ir. Así que cuando regresábamos de la iglesia, mi papá, mi hermana y yo, lo que hacía mi mamá era que agarraba la comida y se la aventaba. Le aventaba la comida de una forma muy provocándole a pleito, muy despreciativa, hasta que pasaron varias semanas y mi papá dijo: ¿sabes qué? Con tu mamá no se puede, yo ya no voy a ir a la iglesia, ella nada más quiere pelear. Y ¿sabes qué, mi hermano y mi hermana? Mi papá vino ya la siguiente semana, después de que nos dijo eso, bien borracho. Y era bien conocido porque llegaba con una bolsita con plátanos, con alguna frutita, pero ya las bolsas vacías, la cartera vacía. Había dejado todo en la cantina. Entonces mi mamá se empezó a pelear con él, lo corrió y empezó a tener muchos problemas de separación ya. Y yo le decía a mi mamá: si mi papá ya se está queriendo componer, dejó la bebida, dejó de maltratarte o de tener problemas, ¿para qué le buscas? Y ella decía: es que ustedes no entienden eso, luego se le va a quitar. Eso de la religión no existe, no es cierto, la gente no cambia. Y le digo: ¿por qué no le das oportunidad? La siguiente semana mi papá ya regresó otra vez alcoholizado y otra vez el pleito, toda la noche, hasta la madrugada peleaban. Así que mi hermana y yo nos pusimos a orar y a ayunar. ¿Y saben qué hicimos? Nos llevamos a mi mamá a la iglesia y le dijimos: ahora vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios para que nuestro Padre venga otra vez al camino del Señor. Así que, mis hermanos, cuando mi papá vio que ella estaba yendo a la iglesia, él decía también: no le creo, ella nada más lo está haciendo de mentiras, es una falsa, es una hipócrita. Ustedes entienden esta parte, mis hermanos, porque hay matrimonios que quieren ver que el otro empiece primero para después empezar también la otra parte. Bueno, alguien tiene que ceder, y en este caso oramos a Dios e hicimos que mi mamá empezara a ir a la iglesia. Y cuando ella empezó a ir a la iglesia, empezaron a ir el resto de mis hermanos y empezó a ir mi papá. A partir de ese tiempo mis papás se bautizaron y Dios me hizo un llamado
para salir con mi pastor al ministerio. Iba a estudiar la universidad, dejé de estudiar la universidad y me fui con mi pastor al llamado misionero y empezamos a viajar. Y una de las cosas grandes que ha impactado mi vida es que donde oraba, se hacían campañas, ministración, había muchas sanidades. Dios obraba en sanidades. De tal manera, de tal suerte que no me cabía a mí en mi cabeza la menor duda que el Dios del cual yo leía en la Biblia era el mismo Dios que predicaba mi pastor. Así que, mis hermanos, les comento, Dios cambió mi punto de vista y mi percepción de tal manera que ahora, con toda mi familia ya convertida, excepto mi hermano el mayor, entonces, hermano, salgo con mi pastor. Cuando salgo con mi pastor a seguirlo, a ministrar la palabra del Señor, la sensación que tengo es que fue un aprendizaje, porque nos amanecíamos y me empezó a enseñar todo lo que se enseña en el Instituto Bíblico, desde homilética, hermenéutica, apologética, administración, todo lo que enseña en el Instituto Bíblico me lo empezó a enseñar solamente a mí. Ahí nos amanecíamos ahí cenando y me estaba preparando. Yo no sabía para qué ni por qué. En ese tiempo yo tuve una visión. Y mi visión fue, yo estaba recién convertido todavía ahí. Mi visión fue que yo salí de mi casa y vi mucha gente, bastante gente, adorando a Dios, exaltando a Dios, hablando en lenguas y gente que estaba siendo llenada del Espíritu Santo de Dios. Y cuando veo más arriba, el que estaba hablándoles era yo. Y yo me espanté, yo dije, no puede ser que sea yo, pero fue en fracción de segundos. No fue un sueño, fue una visión. Yo iba saliendo de mi casa y cuando levanto la vista para caminar, en fracción de segundos veo esto. Posteriormente, fue una visión, yo no le tomé mucho en cuenta, se la platicé a mi pastor. Mi pastor dijo, deja que Dios te guíe y te enseñe qué quiere decir esa visión. Punto. No me dijo más. Posteriormente me mandan me mandan de misionero a Tampico, a la ciudad de Tampico, Tamaulipas, más exactamente en Madero, en Ciudad Madero, Tamaulipas, y ahí empezamos una obra, ya solo. Estaba muy reciente, muy nuevo, y solo, así que tenía muchos nervios, mucho miedo. Y allí, en esa misión, yo no tenía casa, no tenía trabajo, solamente había unas familias que habían creído al Señor. ¿Y saben qué, mis hermanos? Puse a aprender el oficio de zapatero y mi casa era el taller de zapatería, donde se arreglaban los zapatos. Después de tener sueños de estudiar una carrera de ingeniería, ahora estaba arreglando zapatos y yo me dormía en el taller, un taller como de 2x2. Ahí me bañaba para hacer mis necesidades, ¿verdad? Iba a una tienda que estaba enfrente, ahí, hermano, agarraba una bicicleta y me iba a evangelizar cuando salía de mi turno. Y en la noche que regresaba, sin luz eléctrica, con una velita en la parte de arriba, donde se ponen todos los zapatos, porque yo me acostaba en el suelo. Hermano, toda la noche me la pasaba leyendo la Biblia. Leía la Biblia de pasta a pasta. Ahí, esa fue, hermanos, una experiencia muy bonita. Y luego de ahí, mis hermanos, el Señor me hizo un llamado para estar en la ciudad de San Luis Potosí. 8 años estuvimos allá en San Luis Potosí. Y allá en San Luis Potosí, Dios me permitió, después de unos días que había llegado yo ahí, el pastor me dijo, hermano, ministranos la palabra. Yo recuerdo, mi hermano, mi hermana, que había con mucho temor, porque no estaba acostumbrado, me encaminé hacia donde estaba el púlpito y cuando me paré a la audiencia empecé a hablar y habían pasado unos minutos solamente y empezó un derramamiento del Espíritu Santo hermoso. Y cuando esto sucedió, aquella visión que yo tuve, haz de cuenta que se igualó junto con lo que estaba viendo en la realidad y era exactamente lo mismo.
La visión que yo había tenido años atrás, donde Dios me había llamado al ministerio, ahí se estaba cumpliendo. Entonces, cuando veo lo que está pasando y recuerdo la visión, porque haga de cuenta que lo que estaba pasando ahí yo lo vi años atrás, entonces Dios me convence de un llamado al ministerio de la palabra. Y 8 años estuvimos trabajando en San Luis Potosí, la capital, en un sector que se llama El Saucito. Mi pastor después fue mi suegro, el pastor José Isabel Gámez, que precisamente estuvo aquí también en la campaña que tuvimos la semana pasada. Y cuando esto sucedió, ese tiempo que estuvimos ahí, 8 años, vimos milagros y sanidades tan grandes y tan hermosos, que recuerdo que una ocasión, una persona que tenía días de haberse acercado a la iglesia, un hombre entró por esa puerta, la hermana estaba sentada en la parte de enfrente, y ese hombre le prohibía a ella entrar a la iglesia, que fuera a la iglesia. Entró muy enojado, se le veía la cara enojado. Yo estaba predicando y yo recuerdo que entró y yo pensé, se va a sentar con su esposa. Yo no sabía que él era el esposo de ella, pero después deduje, porque llegó y se le paró enfrente y que la agarra de los cabellos. Le dio unas cachetadas, la agarró de los cabellos y la arrastró. Y tuve el impulso de ir y correr y agarrarlo, y me congelé entre lo que pensé. Hermano, se la llevó y la amenazó. Le dijo, si regresas, voy a agarrar a machetazos al pastor y a ti te voy a hacer picadillo también. Así que tenía mucho temor. Y a escondidas vino y nos comentó eso. Y ella dijo, regresé, pastor. Le dijo al pastor, regresé, pastor, pero él me amenazó que lo va a matar a usted y a mí también. Así que todos estábamos pensando, pues hermana, pues ore a Dios, ¿verdad? ¿Y saben qué, mis hermanos? A escondidas se venía al culto. Y esta mujer tenía un problema de salud muy fuerte, que era la diabetes. Tenía que inyectarse 3 veces al día. De otra forma no podía trabajar. Ella era costurera. Entonces llegó a un acuerdo con este hombre. Como él no pudo hacer que ella dejara de asistir, le dijo, si de veras es cierto, entonces que te hagan el milagro de que se te quite la diabetes y yo me entrego a Cristo. Yo voy contigo a la iglesia. Y es cierto eso de que en esa iglesia hacen milagros, a ver, que te quiten la diabetes y yo me entrego a Cristo. Nosotros no sabíamos que ella había hecho un acuerdo y vino ya con permiso. Y cuando viene, hermanos, y se hace el llamado, estaba yo predicando también ese día, hermanos, se acerca y pide la oración. No sabíamos por qué exactamente, pero me acuerdo que yo oré con ella, se acercó el pastor, oramos por ella y se fue. Ella misma dice que al otro día se levantó a hacer su trabajo de costuras, pero ella a las 11 de la mañana, si no se había puesto la inyección, ya estaba temblando, ya no veía, ya había borroso. Así que ya eran las 12 y la 1 de la tarde y no se había puesto la inyección, y se acordó, no me he puesto la inyección, y se acordó que habíamos orado por ella, y se acordó del acuerdo que había tenido con su esposo. Así que ella dijo, ¿será que Dios ya me sanó? No me voy a poner la inyección, la otra. Todo ese día no se puso la inyección. Al otro día vino corriendo a la casa del pastor y dijo, pastor, me siento bien, ya no me puse la inyección. ¿Será que Dios me sanó? Y el pastor le dijo, tenga fe, hermana, tenga fe, porque Dios hace milagros ayer, hoy y siempre. Usted tenga fe. Y la hermana se regresó a su casa y ese segundo día no se puso la inyección, el tercer día no se la puso la inyección, y su familia la querían más o menos regañar hasta que ella le dijo, yo me siento bien. ¿Saben qué pasó, hermanos? Toda la familia se vino a congregar cuando ella le dijo, ya estoy sana de la diabetes. Cuando vimos entrar a la hermana con toda su familia, dijimos, algo pasó en esa familia, algo sucedió. Ella nos contó, mire, le dijo al pastor, yo hice un acuerdo con mi esposo y ya Dios cumplió su parte. Ahora estamos esperando que mi esposo venga al camino de Dios. Hasta ahorita, mis hermanos, él no quiso regresar al camino de Dios. No cumplió su parte.
Dios cumplió su parte y este hombre no. Así que esto que les estoy comentando, mis hermanos, es que yo vi muchas cosas muy hermosas en mi caminar con el Señor. Del año de 1987 a la fecha, hemos corrido ya un poquito más de 30 años en el camino del Señor. Pero algo que sucedía en mi persona es que por muchos años yo traía dolor de cabeza y empecé a tener la necesidad de usar lentes porque empecé a tener disminución de la vista. Y yo recuerdo que aún mi suegra, mi hermana Modesta, le dijo a mi esposa: dale huevos tibios cuando le duela mucho la cabeza. ¿Y saben qué pasaba? Se me quitaba el dolor de cabeza. Huevos tibios, hermano, se las paso al costo, pero yo sé que era Dios, ¿verdad? Pero Dios bendiga a mi suegra. Así que cuando me empecé a preocupar porque mi vista se iba disminuyendo, empecé a mirar a los optometristas. Y los optometristas me dijeron: ¿sabe qué, señor? Usted necesita ir con un oftalmólogo, porque nosotros solo medimos la distancia, pero usted trae un problema en el ojo. Así que, mis hermanos, cuando fui con los oftalmólogos, todos me decían: usted necesita un TAC para mirar lo que hay adentro, porque su ojo está bueno, todo su ojo está bueno, pero usted trae algo atrás en el nervio óptico y posiblemente usted trae algo que está oprimiendo el nervio. Vaya usted con un neurocirujano que le haga el TAC y que le diagnostiquen qué es lo que trae usted atrás del ojo. Nosotros siempre hemos trabajado en el ministerio y trabajado en lo material. Nunca hemos utilizado la plataforma de soy pastor o soy ministro y ya no voy a trabajar. Nunca. Gracias a Dios, como decía el apóstol Pablo, tenemos manos y tenemos la capacidad de trabajar. Yo en el año del 95 estudié contabilidad y empecé a tener trabajos muy buenos. Así que cuando hubo necesidad de tener una intervención del Seguro Social, en este caso de médicos especialistas, en ese tiempo yo no estaba trabajando en lo material. Yo tenía un negocio junto con mi esposa y no tenía Seguro Social en ese tiempo. Así que mi objetivo, yo no le había avisado a mi esposa, yo no le había dicho a mi esposa que yo traía un problema en la cabeza, no le había dicho a nadie. Así que lo que hice fue investigar y me dijeron: usted trae algo adentro, necesita que un neurocirujano lo vea. Y cuando empecé a calcular los costos que me dijeron el neurocirujano, me salía, hermanos, en $1,000,000 sacar eso de algo que yo traía aquí en la cabeza. Una craneotomía por un macroadenoma hipofisiario. Ese es el término técnico que me dieron a mí. Entonces, $1,000,000 me costaba y $1,000,000 la rehabilitación. Entonces yo empecé a hacer cálculos, dije: con la casa, las camionetas y el negocio que tenemos, lo vendo, pago el seguro y pago, mi cirugía y compro un seguro, y si me voy, pues ya dejo asegurada a mi esposa. Humanamente hablando, yo le había pedido a Dios que me sanara, como lo hizo Pablo en el libro de Corintios. He visto muchas sanidades. Señor, quítame ese dolor de cabeza, quita eso que traigo aquí adentro, Señor. Noches sin dormir, 24 horas sin dormir, el dolor de cabeza 24/7. A veces dormía 1 o 2 horas. Nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana. A veces a esa hora exactamente me estaba dando sueño, pero yo me acostaba a las 11 o 12 para que me diera más sueño, y a la 1, 2, 3 de la mañana, hermanos, empezaba a dar vueltas en la cama porque se me quitaba el sueño, porque el dolor de cabeza no me dejaba en paz. Así que tenía una condición y una calidad de vida muy difícil. Y aún así, hermanos, salíamos a predicar, campañas, eventos, a todos lados. Nunca paré, ni de trabajar en lo material, ni trabajar en lo espiritual. Como pastor de iglesia, ustedes saben que las visitas, los estudios, preparar todo lo que se hace en la iglesia, como padre, como esposo, como pastor, como empleado, como
dueño de un pequeño negocio, tenía que seguir adelante. Y todo esto no se lo comentaba a mi esposa porque yo quería confiar en Dios cada día más. Y dije, así como has sanado a muchos, sáname también a mí, Señor. Pero pasaba el tiempo y el dolor iba avanzando. Así que consulté a 2 amigos míos que son médicos y me dijeron, pastor, ¿usted tiene fe, no? Opérese y que sea el Señor con usted. Para esto llegó la pandemia y el negocio se detuvo. Se detiene el negocio y mi ramo es contabilidad, así que encontré trabajo en un banco y empecé a hacer home office. Pero era tan difícil para mí estar con dolor de cabeza frente a una computadora que tuve que conectar mi computadora a la pantalla que tenía en la tele y todavía con una lupa. Con este ojo no miro hasta la fecha y con este estaba mirando menos. Estaba con la lupa. Imagínese usted dar los números de cuenta de una tarjeta de crédito o el número de la tarjeta de crédito. Llegué a equivocarme, me llamaron la atención y me dijeron, ves y chécate, pero ya tenía seguro. Así que me mandaron al seguro y cuando me vieron en el seguro, en la clínica 68, me mandaron rapidito a la 25 y de la 25 los muchachos jóvenes, porque era pandemia, dijeron, usted no tiene nada, váyase a la 33, ahí que lo mire un especialista. Y de la 33 la muchacha me mandó urgencias para allá. En urgencias, mis hermanos, otra vez a la 25, una persona que todavía está recién titulada, le llaman residentes, estaba aprendiendo, miró lo que traía yo, me había hecho por fuera unos estudios, los llevaba, se metió una computadora ahí en la sala de descanso de los doctores, abajo en urgencias de la 25. Mi hermana Marisela sabe porque ella de ahí trabajó. Hay una salita que está en la planta baja de 25. Ahí me dijo, véngase para acá usted. Se metió a ver en la computadora y dijo, no, esto es urgente. Y agarró con una pluma y le puso a todo lo largo de la hoja tamaño carta, urgente. Y luego con un marcador verde fosforescente, urgente. Vaya por favor ahorita arriba y ahorita lo van a atender. Pues no había nadie. Véngase al otro día, neurocirujano. Cuando el neurocirujano lo vio, se espantó y dijo, ahí fue donde me dio el término, usted trae un macroadenoma hipofisiario. Está tan grande que le está oprimiendo el nervio óptico y le está causando cefaleas, que son los dolores de cabeza. Dolores de cabeza que hasta te daban ganas de vomitar, que no te dejaban dormir. Mis hermanos, Dios hizo una obra milagrosa porque cuando me hicieron resonancias magnéticas, me hicieron muchos estudios, dijeron, es muy difícil entrar porque el tumor era tan grande que lo tenía aquí en el centro, en el mero centro del globo, en la cabeza, que era imposible sacarlo. Y si entraban, me iban a dejar cuadrapléjico, vegetativo o muerto, que era lo más probable. Así que mis hermanos, habiendo visto muchos milagros, yo le pedí a Dios uno. Como pastor de iglesia, misionero, evangelista, hermanos, predicador de campañas, hemos orado por fe y hemos visto milagros de Dios. Y yo decía, Señor, acuérdate de mí, Señor. No quiero entrar a cirugía porque me dicen que si entro no voy a salir. Faltando como 15 días para esto, nadie sabía, hermanos. Hablo con mi esposa, con mis hijos y se ponen a preocupar, se empiezan a preocupar. ¿Por qué nos habías dicho? Bueno, yo tengo fe, creo que Dios va a hacer algo. Y si no lo hace, pues entra a cirugía y haga lo que Dios quiera. Y me acuerdo que en lugar de pensar en detenerme, en llorarle a Dios y reclamarle, que es algo que gracias a Dios me ha dado la certeza, ¿verdad?, de no hacerlo. La iglesia no sabía, mi esposa no sabía. Le dije a los hermanos, vamos a organizar una campaña. Si yo me voy a morir, me quiero ir alabando el nombre del Señor. Sin recursos, porque estábamos en plena pandemia, empezamos a tratar de localizar a gente, a personas que nos hicieran alguna oferta poco costosa para tocar en una campaña al aire libre. En el año 2022, hermanos, habían quitado las restricciones para hacer eventos al aire libre y quise aprovecharlo.
Así que Dios bendiga a mi hermano Irán, que escuchó la petición, y Colombia, en Monterrey, estuvo haciendo ahí su aparición. Estuvo los apóstoles del rap, el hermano Chris, estuvo mi hermano Leno de los príncipes, embajadores, perdón, del rey, y los grupos locales ahí de la iglesia, los muchachos, y no me acuerdo quién más, unos predicadores. Al otro día de la campaña, se terminaba en julio 23, 24 de julio se acaba la campaña, al otro día era la cirugía y nadie sabía de ellos, nada más mi esposa y mis hijos y mi copastor. Dios bendiga a mi yerno, el hermano Octavio, y mi hija Esther. Entonces hay mi hermano Toño, que también le había comentado, ministro también de la iglesia, pero nadie sabía. Así que terminó la campaña, y cuando yo voy supuestamente a la cirugía, me dice: no hay cupo porque está lleno de COVID las camas, lo vamos a programar para el otro año. Así que le dije yo a la persona que me estaba diciendo eso: oye, ya no miro con este ojo, el tumor ya me afectó este ojo, de este ya empiezo a ver solamente de la mitad para abajo, no huelo, no tengo sabor en la boca y no escucho de este lado. En un año, ¿cómo quieres que venga? A lo mejor ya no voy a poder ni caminar, el tumor va a crecer, va a implotar. Y me dijo: espéreme tantito. Y se subió y me dijo: mire, déjeme su teléfono y en un mes le hablamos. Pasó julio, pasó agosto, y en septiembre, hermanos, me hacen la cirugía. Y cuando me dicen que ya me van a hacer la cirugía, me dicen: fírmele porque tiene nulas posibilidades de salir con vida, de salir bien. Dios bendiga a mi esposa, porque ahí en la planta baja de la 25, donde están los quirófanos, solamente hay un área, y entramos 12 personas a cirugías, diferentes tipos. Todas tenían que ver con un grado alto de dificultad. Y mi esposa estaba esperando junto con los demás familiares, pero a cada rato salía un doctor y decía: familiares de fulano de tal. Y ya cuando se paraba la persona, apenas venía caminando, dice mi esposa que movía la cabeza y le decían que no la había librado. Y empezaban los gritos por el familiar. La presión que sintió mi esposa ahí, mi respeto. Dios bendiga a mi esposa, porque ha sido muy, muy fuerte en mi proceso. Constantemente estuvieron llamando, de 3, uno sí salía con vida y todos los demás no la libraron. Así que imagínense usted el terror, cuando dijeron familiares de Alberto Martínez Vargas, se levantó ella y dijo: que no muevan la cabeza así, que no muevan la cabeza, porque ella no quería pensar en que yo hubiera terminado en esa cama. Le dijeron: está con vida, está bien, y ya lo vamos a pasar a recuperación. Gracias a Dios la libré, gracias a Dios. Una cirugía imposible. Dice su palabra que lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Cuando le preguntamos: ¿qué pasó? ¿Todo está bien? Dijo: sí, estaba encapsulado el tumor y lo sacamos todo, usted no se preocupe, se va a recuperación. Para eso yo estaba sin pelo y mi cabeza se empezó a inflar, como yo lo describo así, como un balón de básquetbol, porque estaba mis ojos totalmente cerrados. La cirugía es desde aquí arriba hasta aquí abajo, 20 y tantas puntadas y otros agujeros que me hicieron en la parte de arriba. Gracias a Dios la libré. Pero después de que, cuando ya me iban a dar de alta, me dice el doctor auxiliar, el que me operó fue el doctor Rubio de la 25, neurocirujano. Me dice su auxiliar: mire, usted tiene que regresar porque le van a dar radiación en oncología. ¿Por qué? Porque el tumor estaba invadiendo áreas donde no se puede entrar, porque si tocamos una venita, o usted queda cuadrapléjico o usted queda vegetativo. Así que decidimos dejarle la mitad del tumor adentro, y por esa mitad del tumor usted tiene que venir a radiología. En el año 2023, mis hermanos, todo el año 2023 estuvimos viniendo mi esposa y yo todos los días a oncología, en la planta baja de la 25, a radiación, todos los días. A veces llegábamos y está descompuesto el aparato: véngase mañana.
Así que mis hermanos, un desgaste físico, un desgaste económico, yo con dolor de cabeza, llegaba, me metían a la máquina, me radiaban, hermanos, me aventaban el rayo y a veces regresábamos a la casa a las 7, 6, 8 de la noche y alguna ocasión, hermanos, había personas que me hablaban y me decían: pastor, es que necesito esto, pastor, una oración, pastor, esto y el otro. Y después de la radiación, hermanos, yo quedaba sin fuerzas, literalmente sin fuerzas. Me empezaron a dar un medicamento porque mi cerebro ya no produce cortisona, y un medicamento parecido a la cortisona, o sea, sintético, me lo empezaron a dar inyectado. Y empecé a subir de 80 kilos que pesaba, llegué a pesar 115 kilos, si mal no recuerdo. Me empecé a inflar, hermanos. Era un globo. Toda mi ropa, ya no me quedó, toda mi ropa. Así que empezó a cambiar muchas cosas. Estaba así, hermano, así demasiado obeso, y no era por tanto comer, era la cortisona que me estaban inyectando. Así que, mis hermanos, termina ese año de radiación y me dice: cuando termine, para cuando empiece el año 2024, usted vaya, porque en abril lo van a dar de alta. Pero ¿sabe qué? Si se va usted en abril, lo van a retrasar mucho. Vaya usted en enero para que le empiecen a hacer la baja. Yo me adelanté, hermanos, y yo me fui en diciembre. Y en diciembre del 2023 llego y le digo: mire, aquí están mis papeles. Me dicen que me van a hacer otra vez estudios para que venga mi alta en abril, pero que tardan los estudios y yo quiero venir desde ahorita. Y me dijeron: sí, hombre, pásale. Y empezaron a hacer resonancias magnéticas, empezaron a hacer estudios. Y en enero me dicen: ¿sabe qué? Oiga, venga usted otra vez a esta cita, pero con fulano de tal, porque aquí hay algo otra vez en su cerebro. Y dije: ¿qué pasó? Su tumor volvió a crecer, pero más grande todavía que como lo tenía al principio. Otra cirugía era imposible. Y yo le decía al Señor: Señor, para esto teníamos en marzo del 2024 una actividad parecida a la que tuvimos esta semana pasada. Y todos me decían: cancélala, porque la fecha de cirugía era en marzo. No la quise cancelar. Y yo dije: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes todas las cosas. Así que no me dieron fecha en marzo. Se hizo la actividad, se hizo la campaña. Pasó abril y me dijeron: a lo mejor el mes que viene. Nosotros estábamos ayunando y orando los 7 primeros días del mes, del 1 al 7. En el mes de junio, me dijeron: en el mes de junio, en el día 6 de junio, viene, ese día le vamos a dar la fecha de la cirugía. Y nos dijeron: si la primera fue difícil y era imposible, esta está peor. Pero si no se intenta sacar algo de ahí, yo tengo sumido esa parte de aquí, porque por aquí me hicieron un agujero. Y volver a abrir otra vez ahí era difícil. Pero bueno, el 6 de junio se viene. El día 1 de junio, que empezamos con los ayunos, empecé, mi hermano, mi hermana, a tener fluido nasal en color amarillo, pero muy líquido. Que voy al baño, que tomo un poquito de papel higiénico y me empiezo a sacar el líquido como si fuera una mucosidad por gripe, y le soplaba y me salía más, y empezó a salir más espeso y más espeso, y le soplaba y salía más espeso, hasta que me empecé yo a poner nervioso, porque cuando miraba yo la mucosidad y agarraba más papel higiénico y se iba poniendo más marrón, no amarillo, marrón, como la sangre cuando se empieza a diluir, y tremendamente espeso, de tal manera que ya solamente estaba respirando por la boca, porque ya no podía respirar por acá. Cuando por fin, gracias a Dios, me dejó de salir, fui y le comenté a mi esposa: algo pasó, me salió mucho fluido nasal, pero muy color naranja ya. Se me hizo muy desagradable.
Había pasado un rato y me di cuenta que ya no traía dolor de cabeza. Y entendí yo que Dios había hecho algo. Cuando llego yo a la cita del día 6 para la programación de la próxima cirugía, el doctor ve los papeles, ve los resultados y se empieza a reír y dice: ¿sabe qué? Usted ya no tiene nada. En lugar de darle fecha a cirugía, lo voy a dar de alta, pero con una sonrisa. ¿Qué pasó? Me dijo. Le digo: no sé. Yo no le expliqué, tenemos ayuno, no le expliqué porque sé que no le iba a entender. Le digo: solo sé que Dios hizo un milagro. Todo ese tiempo que estuvimos batallando económicamente y físicamente fue muy desgastante. Muy desgastante. En ese año que estuvimos batallando, un pastor conocido, amigo mío, me regaló un carro muy bonito, modelo 2012. Una persona que abusó de la condición en la que estaba, me robó una camioneta. Y pasaron muchas cosas, nos chocaron un carro. Así que nuestra condición económica estaba difícil. Este hombre, el doctor, me dijo, me estaba firmando, se estaba riendo y estaba como muy contento. Dice: usted se va a ir dado de alta y por favor pase que le hagan usted se va a quedar ya pensionado de por vida, pensión total de por vida. Y me estaba firmando un montón de papeles. Y luego pase a los Afores para recoja ya todos sus Afores. Y luego pase al Infonavit para que ya no le cobren su casa. Y me acordé yo del Salmo número 90 que dice: Señor, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Y dije yo: Señor, todo está cambiando. Para esto yo nunca dejé de predicar, nunca dejé de viajar, nunca dejé, estando así, hermanos, con las batallas recientes de la cirugía, nunca dejé de hacerlo. Exactamente, hermano, voy y empiezo a hacer los trámites para esto, hermanos. Una de las luchas que yo había tenido es que yo siempre había trabajado en lo material y había, hermanos, dedicado parte al ministerio, y yo le había pedido al Señor: Señor, dame tiempo para ti, Señor. Así que el Señor utilizó esta enfermedad, este problema de salud, ese tumor, para que fuera yo pensionado, y ahora sí tengo todo el tiempo del mundo, hermanos, para andar predicando su palabra. Nos han solicitado y hemos viajado como nunca antes todo el año pasado, y hemos estado ya dando testimonio. Uno de esos días del año pasado que estuvimos viajando, hermanos, un desierto ahí en Coahuila, me dieron el tiempo para que predicara y empecé a predicar, hermanos. Soy muy campañero. Empecé a predicar y se oía el sonido de todo el rancho. Empezó a venir gente, hermanos. Y cuando terminé hice el llamado. Y cuando empezó, hermanos, a llover, yo vi que todos empezaron a mirar así como asustados, y yo dije: se asustaron por la lluvia. Y unos se pegaron, no tenía techo el lugar. Se empezaron a pegar a las paredes y los del sonido no dejaban de tocar, los músicos, los hermanos de la alabanza. En lugar de esto, algunos vinieron, les pusieron una sombrilla, hermanos, y seguían tocando, y se estaba lloviendo bien fuerte. Y yo seguía animando a los hermanos a orar y a clamar. Cuando terminó, hermanos, dijeron: hermano, necesita venir otra vez, esto está bien. ¿Qué pasó, hermano? Gloria a Dios, está bien, hermano. Dice: no, usted no sabe, aquí nunca llueve. No es época de lluvias, nunca llueve. Y vimos el milagro de Dios en esa lluvia. El muchacho del teclado, hermanos, tuvo que voltear el teclado escurriendo de agua y no se descompuso. El muchacho de la batería, hermano, le tuvieron que echar una lona, hermano, y todos estaban danzando bajo la lluvia. Un aguacerazo, hermanos, irreal. Bueno, este tiempo nos hemos dedicado a viajar como nunca y a llevar el mensaje de esperanza de que Dios es el mismo de ayer, hoy y de siempre. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay necesidad tan grande que Dios no pueda atender. En estos días pasados, un hombre miró mi testimonio y me habló y me dijo: pastor, le vamos a cambiar los zapatos. Yo dije: ¿me vería muy roto de los zapatos o qué pasaría?
Lo que él quería decir, hermanos, es de que me iba a comprar, regalarme un carro de agencia nuevo. Y el año pasado me habló que fuéramos allá a Toyota, allí, hermanos, en Fleteros, con Gonzalitos. Hermano, todo el tiempo que estuvimos invirtiendo en nuestra salud, nunca paré en lo espiritual. Aprendimos a confiar en Dios. Y cuando lo aprendes a hacer así, hermanos, el Señor te empieza a regresar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice el resto del verso, hermanos? Todo lo demás vendrá por añadidura. Así que ahorita para nosotros es tiempo de recoger añadiduras. Y nos sentimos gozosos, felices. Por eso la celebración que tuvimos la semana pasada con los hermanos que nos apoyaron, nos acompañaron, hermano, fue un evento hermoso. Porque te imaginas tú, hermano, hermanos de la iglesia local. Yo sé que mi pastor Cavazo está joven, su esposa está joven, mi hermana Maricela están jóvenes. Yo estoy joven, pero que iglesia que le dijeran su pastor, a lo mejor ya va a terminar. Yo sé que la iglesia se sentiría con un pesar muy grande. Así que toda la iglesia estamos muy contentos de que el Señor nos haya dado horas extras. Amén, hermano. Nos haya dado unos días de más y el tiempo que Dios nos dio de más se lo estamos dedicando 100% a Él. Agradecemos la invitación que nos han hecho estar aquí para que sepan que el Dios de la gloria, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que hizo milagros allá en la antigüedad, todavía lo sigue haciendo. Y yo soy testigo de eso, hermano. Por eso la cita bíblica, lo que hemos oído, lo que sabemos hablado y lo que hemos oído testificamos. Y si alguien no quiere creer el evangelio, dice su palabra, de aquí en adelante nadie me sea molesto, porque yo tengo en mi cuerpo las marcas del evangelio. Si alguien se atreve a decirme que no es cierto, hermanos, yo le digo que sí es cierto. Jesús, nuestro Señor, hermanos, sana, salva, transforma, hermano, y renueva a aquella persona que le entrega su vida a Él. Yo soy testigo, mi familia es testigo, mi economía es testigo, todo lo que hay alrededor, todos los hermanos de la iglesia Bet Shalom, que ministro y pastoreo, son testigos del poder de Dios que ha obrado en su humilde servidor. Pregunto, a mí me dijo mi hermano Dani, pastor, usted puede hacer una invitación al terminar. Yo pregunto, hermanos, ¿habrá alguien aquí que quiera que su fe sea aumentada? Que queremos hacer una oración de fe, queremos hacer una oración por los hermanos que están aquí a través de la transmisión. Hace un momento, precisamente antes de entrar al aire, mi esposa recibió una llamada aquí en mi teléfono. Creo que se llamaba Olga Susana, la persona que nos estuvo llamando. Agradecemos la confianza. Si es Olga Susana, su familiar tiene cáncer, está en la fase crítica. Ella obtuvo el teléfono de nosotros a través de los promocionales que estuvieron haciendo en la campaña y quiero que oremos por ella. ¿Habrá alguien aquí que necesite oración? Si lo hay libertad de hacerlo. Pero vamos a orar también por las personas que están ahí, mis hermanos en la transmisión, por Olga Susana. Y si hubiera alguien más, ustedes pueden decirnos, hermanos, y oramos por nombre por estas personas, en caso de que se pueda hacer. Amén. Le invito a que por favor nos pongamos de pie y que hagamos una oración de fe por cada una de estas personas. Oremos al Señor. Ore por la familiar de Olga Susana. Si hubiera algunas más, con confianza, pongan ahí su petición y vamos a orar por ellas. Señor Jesús, creemos a su palabra, mi Dios. Creemos que su palabra es verdad, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El tiempo de los milagros no ha pasado. Leemos historias, leemos anécdotas, escuchamos y vemos personas que creyeron en ti, Señor, creyeron en tu palabra, Padre, confiaron y recibieron. Su fe, Señor, se aumentó cuando usted, mi Dios, tocó su cuerpo y fueron sanados, Padre.
Este día, Señor, estamos orando por ellos, Señor, por todas las personas que están en necesidad física, con un dolor en la espalda, con un dolor, Señor, de huesos en las piernas, personas que están batallando igualmente con un tumor en su cerebro, Padre, personas que están batallando con la diabetes, con el cáncer, con algún problema, Señor, de hipertensión, problemas gastrointestinales, Padre. Creemos que para usted no hay nada imposible, Padre, e invocamos tu nombre, el nombre poderoso de Jesús, porque su palabra dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Señor. Y esta noche, Señor, invocamos su nombre sobre todos y cada uno de mis hermanos que están, Señor, siguiendo esta transmisión en este momento y los que la verán después, Señor. En el nombre de Jesús, extiende su mano de poder hacia ese hospital, hacia donde está esa persona, Señor, en esa cama, en ese reclusorio, ahí en la cárcel, Señor, ahí, Señor, en ese hogar que está siendo destruido por el alcoholismo, por el pandillerismo, por las drogas, Señor. Restaura, Señor, transforma, quita, Señor, toda oposición, Señor, para que personas sean liberadas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Haz una obra maravillosa, Señor, restaura, sana, Señor, para que los hijos de los hombres vean que hay Dios en Israel, que hay Dios todavía en México, Señor. Aquí en Maranata, Señor, está, Señor, fluyendo la bendición de Dios hacia cada rincón a través de las ondas radiales. Que llegue, Señor, ese mensaje de poder, mensaje de sanidad, Señor, esta oración de poder hacia esos lugares donde en este momento, Señor, hay personas que están en un lecho de dolor, que están en la desesperación, Padre, en su nombre, en el nombre de Jesús. Vamos a orar por las personas que están aquí en físico, mis hermanos que han creído. Padre, creemos, Señor. Si este testimonio ha sido de edificación a tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, donde cada viernes encontrarás un nuevo testimonio impactante del poder de Dios para transformar vidas. Dios te bendiga.